¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. Y pues en esta ocasión tenemos un tema muy interesante, va a ser una charla de lujo porque contamos con dos grandes invitados. Aquí tenemos a nuestra izquierda al contador Rolando Silva, Briceño. Y Rolando, pues bienvenido como siempre. Muchas gracias, mi estimado Telésforo, por la invitación y ahora engalanados, ¿no?, por la presencia de nuestro amigo. Sí, claro, y bueno, antes que nada agradecerte también de la oportunidad, bueno, el apoyo que me diste la vez pasada, ¿no?, de cubrirme esos dos eventos que la verdad me parecieron excelentes. Qué bien. Y que bueno, pues creo que te puedo conferir en otra ocasión. Hombre, será un gusto, un honor, por supuesto. Gracias. Y bueno, el licenciado Gabriel Aranda, ¿ah? Sí, Zamacona. Aranda Zamacona. Licenciado, pues bienvenido a esta tu casa. Gracias. Por ahí tuve la oportunidad de estarte stalkeando ahí en las redes. Pues, oye, pues vamos a ver cuál es tu fortaleza. Y la verdad que traes varias cosas interesantes porque por ahí vimos que eres súper bueno en esto del REPSE, entre otros temas que tienes que son variables en materia de seguridad social. La verdad que me impresiona porque eres abogado. Sí, así ¿verdad? Y creo que también te gusta esa parte técnica, tecnológica, fiscal, sí. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, ahora sí que tenemos un poquito la formación de contador y obviamente ya tenemos no puedo contar cuántos años conozco a Rolando, pero sí, en este caso estamos platicando aquí en confianza y espero que sirva para bien este programa el día de hoy. Sí, claro, y la verdad que por ahí conjuntamente con Rolando estamos pensando en algún tema en donde pudiéramos platicar, charlar. Realmente es una charla, sí, ¿no?, en donde compartirles a nuestros amigos esas vivencias, esas experiencias, ¿no? De acuerdo. Y a mí me llamó mucho la atención y por eso fue que pensamos en asignarle este tema, ¿no?, de lo que es el expediente laboral. Pero me llamó mucho la atención porque seguramente vas a tocar ahí el tema del compliance laboral, que es algo en donde yo ya quiero irme metiendo, quiero ir dando esos pasos agigantados, porque eso es lo que viene, ya está, pero creo que muchas empresas todavía no las han implementado, un compliance laboral, y todavía andamos buscando como que los fundamentos, ¿no? Oye, pues a ver, ¿por qué estabas hablando de compliance laboral si no hay fundamentos? ¿Cómo de que no? Sí los hay. Y precisamente hoy vamos a tratar de decirles a nuestros amigos justamente cuáles serían esos fundamentos, porque están marcados en las leyes, ¿no? Claro. Pero empezaremos, si así me lo permiten, ¿qué entenderíamos por un expediente laboral para que nuestros amigos se vayan empapando de este tema? Podemos hablar, lo ha contado estimado amigo Rolando, podemos hablar de lo que es un expediente laboral exactamente como aquel grupo de, primero, documentos, certificaciones, demás pruebas que cualquier patrón debe de tener en su empresa. ¿Para qué? Para demostrar una cosa muy importante en la relación de trabajo, que es cumplir con la demostración de la competencia para poder contratar. Hay que recordar, incluso la misma ley de trabajo me menciona, una de las razones por las cuales se puede suspender la relación de trabajo, incluso hasta se puede terminar, de acuerdo al artículo 47 de ley de trabajo, es que no tengas famosos documentos que en este caso que yo pueda comprobar que sí sé hacer algo. Caso concreto, por ejemplo, una persona que se encuentra en una gasolinera, esa persona que nos atiende en la gasolinera cuando vamos con el vehículo, debe de saber, por ejemplo, desde controlar la máquina en caso de una emergencia, cómo atender la emergencia y demás. Pero también viene el entorno del compliance que comenta el contador. ¿Por qué? Debemos recordar, desde hace el año 2006 para acá, tenemos el famoso Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, su artículo 421, nos habla de la famosa responsabilidad penal que pueden tener las personas morales, personas jurídicas como tal. Caso concreto, que una persona física pueda cometer un delito, ya sea a nombre de una empresa por su representación o con los instrumentos que esta empresa le dé. Caso concreto, por ejemplo, que una empresa me proporcionara un vehículo, este vehículo a su vez pertenece a la empresa, y ese vehículo, por ejemplo, vengo del sureste de la República Mexicana, vengo hacia acá a la Ciudad de México y voy levantando migrantes. La ley de migración me dice que es un delito, por ejemplo, levantar migrantes y obviamente traerlos para acá. Ese delito, por ejemplo, dice el Código Penal, Código Penal Nacional, en este caso, que se le puede configurar, se le puede, en este caso, hacer una conducta antijurídica a la persona jurídica y a través del trabajador. Entonces, este expediente laboral que vamos a platicar luego de él, me serviría para, primero, desligar responsabilidades. Segundo, debemos recordar que en el reglamento de códigos de federación, para efectos fiscales,
En su artículo 33, apartado A, fracción sexta, me dice que para formar esa famosa materialidad de las operaciones de una nómina, para demostrar que existe una relación de trabajo para efectos fiscales, debo tener expediente laboral. ¿Qué otra cosa tenemos? Lo laboral, lo tradicional. Recordemos que nosotros en México tenemos la carga de la prueba, que la tienen en este caso los patrones. ¿A qué me refiero carga de la prueba? De que el trabajador puede decir lo que sea, puede decir que gana más, puede decir que tiene un puesto, puede decir que tiene aquello, y el patrón tiene que demostrar lo contrario. ¿Cuáles son las herramientas para demostrar lo contrario? Dice el artículo 804, el expediente laboral. Eso para aspectos laborales, eso para aspectos penales, y por supuesto, el más reciente de todos es, recordemos que el año pasado se publicaron las famosas reglas del REPSE. Las reglas del REPSE que se publicaron el 24 de mayo, que me habla de un concepto que se llama servicio especializado. ¿Qué es un servicio especializado? Dice la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aquel que en este caso reúne los elementos distintivos como son licencias, constancias, capacitación y experiencia. Entonces también como REPSE necesitamos ese expediente laboral. Es decir, como usted lo acaba de comentar, necesitamos revisar muchas normatividades, necesitamos revisar un entorno de leyes para poner, digamos así, un entredicho, los diferentes fundamentos necesitamos para tener un expediente laboral como tal. Oye, pues qué interesante, la verdad, se ve que dominas además el tema, me gusta y ahorita vamos a seguir platicando sobre lo mismo, ¿no? Sí, Rolando, y en ese expediente laboral, pues sabemos que debe contener cierta información, ¿no? En tu experiencia, cuando tú has tenido la necesidad de contratar a alguien, ¿cómo vas armando ese expediente? Pues mira, me pones en aprieto porque justamente estoy evaluando la necesidad de tenerlo, ¿no? Me parece que es más que una obligación, una buena práctica que debería estarte evitando los temas. Hoy que lo comenta Gabriel, me parece que de forma automática, bueno, pues tenemos los contratos, modificaciones de salarios, si es que se dieran la documentación que utilizaste en el proceso de selección, en el proceso de reclutamiento, pero hoy que lo menciona Gabriel, me parece que nos quedamos cortos con muchas cosas y creo que un expediente laboral debería de contener los elementos para demostrar todas aquellas circunstancias que no querría dejarlas al juicio o al arbitrio de alguien más. Las condiciones de trabajo, el cumplimiento de obligaciones laborales, un deslinde en temas incluso penales de delitos, temas de materialidad, temas que puedan justificar una deducibilidad, temas que justamente acrediten la existencia de una relación de trabajo, real, temas de protección de datos, todos los temas que tienen que ver hoy y que habrá que ser aquí cuidadosos con la salud de los trabajadores, con la prevención, probablemente con los resultados de los exámenes a los que se deben de someter los trabajadores para dejar un precedente, y ahora con la inclusión de nuevas enfermedades de trabajo, pues bueno, no convertirlo en parte de mi siniestralidad cuando no es. Entonces creo que hoy este expediente laboral, que incluso lo vería en dos dimensiones, lo que tendrá que tener el trabajador, porque está en la misma circunstancia, ¿no? Así es. Habrá que demostrar temas de semanas cotizadas, de salarios, de contratos, de condiciones, de extensiones de la jornada, pero de este lado me parece que toma una relevancia distinta a la que veníamos acostumbrado a tener por todos los temas que se inmersen y se vinculan con la nómina y las relaciones laborales. Así es. Pues sí, mira, así arrancándonos de entrada, pues sí nos damos cuenta de la importancia que tiene. Y esa importancia es de prevención muchas veces, claro, ¿no? Porque sí, cuando analizamos muchos de los problemas, tenemos que terminar pagando. Tenemos que terminar pagando porque no lo tenemos. Y no tanto porque pues, estemos promoviendo corrupción o hacer las cosas más fáciles, sino simplemente porque es cumplimiento de nuestro deber, que el no haberlo hecho nos trae como consecuencia incluso a veces hasta créditos, ¿no? Ya lo comentaba ahorita Rolando. Así es. En esto de que, ejemplo, un expediente laboral debe tener un documento que se llama el croquis del trabajador, hecho con su puño y letra, en donde él mismo señala el trayecto y el tiempo que hace de su empresa, desde la casa a su empresa, a su trabajo, o al centro de labores donde presta el servicio, claro, y viceversa. Porque si no lo hay, el trabajador en cualquier lugar, ¿sí?, en cualquier horario, se puede accidentar y él lo puede manifestar como accidente en trayecto. Claro. Y el Seguro Social va a decir, bueno, pues está bien, lo calificamos como riesgo de trabajo, ¿no? Y dentro de los riesgos de trabajo están los accidentes, las enfermedades y los accidentes en trayecto. Claro. Y ahí lo calificamos.
Entonces eso nos va a traer como consecuencia que tengamos que pagar mayores cuotas. Claro. ¿No? Esa parte es interesante, contador, porque, bueno, en este caso usted me está mencionando un croquis. Debe recordar que vamos a agregar un poquito más al croquis. Ok, me tienes que comprobar, tu trabajador, con tu dirección postal, y aquí vienen dos temas ya, con el tema de la nómina. Okay. ¿Cuáles son los domicilios? El domicilio fiscal y el domicilio postal. Particular, así Exactamente. Para efectos laborales, dice el 47 del Ley de Trabajo, tienes que presentarme un aviso de despido. Ese aviso de despido se supone que lo tengo que presentar en el domicilio del trabajador. ¿Qué pasa si un trabajador es secuestrado? Si un trabajador es secuestrado y es desaparecido, ¿a dónde voy a buscar al trabajador? Entonces, esa parte también el croquis lo tengo muy interesante. Otro, ese croquis que, utilizando tecnología de información, ya utilizando esta herramienta que conocemos como Maps, no voy a decir la marca, pero como Maps en general, me sirve, por ejemplo, para el trayecto. Debo recordar, contador, una parte interesante, por ejemplo, para llenar el formato 77 del Seguro Social, hay un acuerdo de Consejo Técnico del año 2000, 2002, que me dicen solamente 4 trayectorias que me permite el Seguro Social para tener en cuenta ese croquis. Grandes rasgos: trayectoria directa, casa, oficina, oficina, casa. Trayectoria, en este caso, que tenga que ir por alguna cuestión de su salud, de su papá, de su mamá o de sus hijos como tal, cuando tiene los trabajos que va de un trayecto a otro, o cuando en este caso tiene que llevar a sus hijos a la guardería. Ese croquis, por ejemplo, si lo tengo en el expediente laboral, me sirve para avalar esa trayectoria, y si no, como va, donde dice el formato 77, describir precisamente, decir, el trabajador, mejor dicho, la persona que trabaja refiere que iba caminando en fulana tal, de acuerdo a su croquis, eso no está de acuerdo a su trayectoria que comentó expresamente el trabajador. Aquí le podemos agregar un poquito de jurisprudencia, le podemos agregar un poquito de robustecer el tema, pero ese croquis que estamos aportando por aquí, le vamos a agregar algo, contador. Nosotros tenemos, digo, todas las personas que estamos aquí presentes, como ciudadanos tenemos una creencia para votar. La creencia para votar evidentemente tiene que ser actualizada, pero hay un detalle muy interesante. Muchas veces, se los dejo para todos a su consideración. Si un trabajador te trae tu credencial para votar, ahí la dejas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a revisar la clave de atrás de la credencial para votar para saber si está en la lista nominal? ¿Qué te interesante está en la lista nominal, señores? Para la propia ley en materia electoral, si una credencial para votar no aparece en la lista nominal, esa credencial para votar no existe. Okay. Entonces, aquí se pone interesante el asunto. Me estás entregando una credencial para votar que no existe, entonces me quieres engañar. Fracción segunda, artículo 47 de la Ley de Trabajo, entonces te puedo despedir. Claro. Y esto forma parte de lo que vamos a poner un apartado del expediente laboral, que son los documentos personales. Una parte precisamente de esta situación, mi estimado contador. Y por lo tanto, en ese momento entra una suspensión, claro, de la relación laboral, en tanto corrige o subsana esa identidad, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, si ya descubrí que tu domicilio no es el que me estás aportando, te suspendo la relación de trabajo en términos del artículo 41 de la Ley de Trabajo. Claro. Si bien es cierto, la primera razón, que aquí lo tengo que regular el reglamento interior, te podría suspender en este caso hasta por 8 días, por ejemplo. Pero es pago de salario. Sabemos que a todos los trabajadores le pega su salario. Claro. En lo que me corrige esta situación. Entonces, por lo menos que me traigas la cita que ya vas a obtener tu nueva credencial para votar. Así que me quede claro. Otra cosa, ¿por qué? Porque necesito también avalar, como parte de mi expediente laboral, el domicilio para la famosa tarjeta de transferencias bancarias. Entonces el banco te va a pedir una credencial para votar vigente, y si al banco le dices una credencial para votar que no está vigente, tampoco te va a dar tu tarjeta, por ejemplo, para el depósito de nómina. Entonces aquí comenzamos a configurar parte de esta, por el topo de croquis que comentó Esteban Contado. Sí, no, y es que es todo, o sea, es un todo, porque a final de cuentas, si tú no tienes un documento, vamos, legal, ¿verdad? Un documento verídico, claro, estamos hablando de falta de probidad y honradez. Así es. Y en automático también es una causal de rescisión. Fracción tercera del 47, es correcto. Sí. Entonces, tantas cosas las que podemos hablar para favor del patrón, siempre y cuando tuviera este expediente. Y ese expediente, pues yo creo que, digo, a mí me ha tocado verlo en las empresas, yo en las veces que he tenido que contratar a una persona, la verdad es que sí me pongo a pensar, o sea, ¿por qué se empieza por una solicitud? ¿Sabes qué? Lléname la solicitud de trabajo, ¿no? Y requiero que me traigas todos estos documentos, que yo cito 5 documentos importantes, ¿no? El acta de nacimiento para tener plenamente, y un acta de nacimiento que hoy en día debe ser expedida en cualquier kiosco o por internet. Sí, de acuerdo. Digo, hay esa facilidad. Tiene un costo. Ajá. ¿No? Entonces, requiero un acta de nacimiento para tener, porque así lo dice el artículo 25 también, en cualquier relación laboral, el escrito en donde consten las condiciones de trabajo debe tener la identidad del trabajador. Es correcto. ¿No? Entonces, por ahí empiezo con una acta de nacimiento, luego tenemos
un RFC, ¿no? Que hoy en día vamos a platicar la famosa constancia de situación, que insisto, en la práctica sí se requiere. Para todos nuestros amigos que han dicho que no se requiere y que no es necesario que la tengan presente. Ya dijo que no. Digo, ya cuando estamos en la práctica, hoy estamos en un ejercicio y les digo, van a ver, cuando ustedes no tienen estos datos que están registrados en el SAT, vean, incorrecto, erróneo, por no tener la información que tiene el SAT en tu sistema de nóminas. Claro. Entonces, forzosamente requerimos la constancia de situación, sí o sí, ¿verdad? Y luego, y también, bueno, pues tenemos la CUR, ¿no? Un comprobante de domicilio también, porque de ahí vamos a sacar el domicilio particular para notificar legalmente al trabajador. Fiscalmente puede tener un domicilio, pero legalmente puede tener otro. Es correcto. ¿No? Y el domicilio fiscal puede ser el de la empresa donde está prestando sus servicios o el de su casa, ¿no? Entonces, por eso siempre que ahí podemos tener 2 o hasta 3 domicilios particulares, ¿no? Así es. Estás separado, tienes tu credencial dice donde viviste, pero hoy en día rentas y estás en otro lado. Y si fue a otro estado y se casó con otra esposa, mucho más todavía. O sea, imagínate. ¿Sí? Entonces, ese comprobante de domicilio y por supuesto una identificación oficial, que esa la obtienes solamente, digo desde mi punto de vista, a partir de los 18 años, claro, cuando ya eres ciudadano. ¿No? Así es. Pero ¿qué crees? ¿Y qué pasa con los que empiezan a laborar desde los 15 años? Está permitido. Claro. ¿Cuál es la identificación oficial de un trabajador de 15 años? En ese caso sería tal vez un comprobante de estudios, tal vez sería, no sé, alguna identificación por parte de la escuela, o hasta su mismo, algunas, bueno, todavía se ocupaba la credencial para el seguro social, que ya no lo ocupamos. Sí. Bueno, en este caso estamos hablando de personas de 15 años, que su papá, su mamá los afilió como beneficiarios. Y en su momento el Seguro Social en su clínica había esta credencialización, pasaporte, no sé, etcétera, no sé qué documento sería, pero eso sí es muy importante. Como parte de mi expediente laboral, por lo menos en Veracruz, va llamado para las personas que encuentran en Veracruz, Trabajo y Previsión Social local me pide, aparte del famoso permiso de sus papás, me piden el comprobante que sigan estudiando si son menores de 18 años. Entonces sí es muy interesante, porque tarde o temprano yo como empresa, si contrato menores, sobre todo se da mucho en las empresas de franquicias de comida, que contrata mucho chamaco, mucho chavo, pues, la chaviza, pues. Sí. Entonces contrata mucho chaviza y ellos a su vez no tienen sus documentos. Entonces, ¿qué puede hacer? Insistimos en el tema. Fundamentalmente el expediente laboral es para que el trabajador pueda comprobar, escúchenlo bien, la capacidad para poderlo contratar. ¿Sale? Ese es un punto muy importante que entender. Sí, bueno, la verdad es que el número de documentos que debe tener un expediente, digo, te estamos citando así, ya llevamos como 7 o 8, ¿no? Pero la verdad podemos llegar hasta 100 documentos, sí, ¿no? Fácil. De todo lo que podemos ir platicando. Porque ya en la práctica tú vas viendo, o sea, hay quien te puede que va a haber información que es sensible, ¿sí? Que te pueden pedir o no. Ejemplo, yo te puedo pedir como trabajador el esquema de vacunación. Ese es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque puede existir... Lo quiero para prevención, sí, claro, para prevención de acá de mi empresa, vamos. Puede existir, ya en materia laboral, recordemos que ya con el tema 2012, 2019, los trabajadores tienen a su vez sus derechos humano-laborales, así como los que se consagran, los derechos fundamentales que se encuentran en los primeros 21 artículos de la Constitución. Uno de ellos es el derecho a la objeción de conciencia, que es que no creen las vacunas. Entonces hay mucha gente que no cree en las vacunas, que por religión, que por lo que sea. Entonces yo no puedo yo no puedo transgredir el derecho, por ejemplo, de las personas que trabajan a no creer en las vacunas. Eso no lo puedo hacer. Sin embargo, el F de trabajo, dentro de sus numerales, el 134, me dice que es obligatorio que el trabajador se someta a los exámenes médicos que yo como patrón le tengo que hacer. Y más en el 42 me habla, por ejemplo, que se va a suspender la relación de trabajo si tienes una enfermedad contagiosa. Entonces yo no te puedo pedir tu esquema de vacunación, pero sí te puedo exigir que en este caso te haga por lo menos el PCR en temas de COVID, ¿no? El cotonete que te meten a la nariz. Sí. Entonces ese por lo menos sí te lo puedo exigir, precisamente con parte de esa situación. Aquí hay una parte que comenta Contador, que son los datos sensibles. Hay una parte súper interesante de las relaciones laborales que vamos a manejar ahorita, que es la famosa discriminación laboral. Bueno, el expediente laboral, digamos que hagan de cuenta que es una botella de agua, aquí lo voy a poner, una botella de agua que estamos viendo aquí en pantalla. Todos los elementos que conforman este expediente laboral es el agua.
todos los elementos. Ahorita mencionamos, ya llevamos 9. Hagan de cuenta que es 9, va hasta acá. Bueno, y la tapa de esta botella es el aviso de privacidad. Es muy importante determinar, damas y caballeros, que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares me menciona la obligación de que toda empresa, toda entidad que maneje datos de trabajadores deben de tener su aviso de privacidad. Uno de esos datos de privacidad, datos personales, se divide en dos. Los datos personales generales, que en este caso nombre, apellido, demás, y los famosos datos sensibles. Es muy importante mencionar que como parte del expediente laboral, yo le tengo que pedir a la persona que trabaja una sección de datos sensibles, los cuales van más allá de la intimidad de la persona. Creencias religiosas, preferencias sexuales, antecedentes penales, si tiene por ahí una enfermedad persistente. Imagínese, contador, que tengo una persona que es diabética, que es hipertensa, que él no me quiere decir, porque no tengo este aviso, y sin embargo lo pongo a trabajar como repartidor de pizzas. En una época, por ejemplo, donde hay mucho calor, sabemos de antemano, una persona que lamentablemente es diabética, una persona que lamentablemente es hipertensa, un golpe de calor es más factible que le dé. Y eso me puede ocasionar desde un riesgo de trabajo, me puede ocasionar hasta la pérdida de la vida de la persona y pérdidas evidentemente para la empresa. Por eso necesito que en los famosos datos sensibles del aviso de privacidad, la persona que trabaja me declare cuáles son los datos sensibles que tengo por proteger. Porque eso forma parte de mi expediente laboral contable. Y eso también para evitar, hace unos cuantos días, con la licenciada Fernanda Yuseli, hablaba de la famosa discriminación laboral, la famosa discriminación sistemática, que yo sin querer, lo que comentaba una parte, sin querer yo cometo una posible discriminación simplemente porque mi expediente laboral no está claro un puesto, una situación que mi perfil de puesto sí dice, pero mi expediente laboral dice que no. Entonces puede ser que yo ubique a una persona que trabaja en un puesto donde el cual no puede cumplirlo, pero yo solo lo sé si tengo los datos sensibles en mi mano, mi estimado contador. No, pues mira, la verdad te lo agradezco. Muy interesante este ejemplo que nos estás poniendo de la botella. Ajá, claro, ¿no? Otra vez, insisto. En donde dices, ahí se va llenando de toda la materia prima que se va a requerir. El expediente laboral. Y que termina con un aviso de privacidad, ¿no? Así es, exactamente. A final de cuentas, eso es importante. Me gustó este ejemplo porque hablar de un expediente laboral no es un simple cartón que doblamos que se le llama folder, ¿no? Tradicionalmente eso es lo que uno hacía. ¿Te acuerdas que antes existían los famosos archiveros, ¿no? Ajá. Así había archiveros metálicos de madera. Los ocupamos en contabilidad. Así es. En contabilidad, esos verdes. Sí, exacto. Sí, bueno, pero me refiero para archivar ya toda tu documentación, sí, claro. Los famosos roperos, ¿no? Ajá. Unos roperos ahí que metálicos. Cuidadito se acaba algo porque se venía todo el... Así es. Pero qué buen orden llevaban en esas empresas donde te decían, bueno, ¿qué necesitan? No, pues los expedientes laborales. ¿De quién? Iban y sacaban ese expediente laboral y te lo daban. Y bueno, incluso en algunas dependencias, bueno, pues ahí lo tienen clasificado también pues, por sus apellidos y todo. Pero así los conocimos como un folder, ¿no? Ajá, en donde se iba guardando todo el historial del trabajador. Obvio que esos folders antes era como que hace muchos años hablar de una relación de trabajo era de palabra. Sí. No requerías tantos documentos. O sea, tu palabra valía más que los documentos. También es así que la ley de trabajo lo sigue diciendo, que no se requiere contrato escrito. Claro. Es de 1970. Así es. Nuestra ley. Ajá. Con previamente los antecedentes de 1930 también. Claro. Y a final de cuentas, ¿a qué voy? Que hoy en día estamos en el año 2022 y estamos hablando de que los expedientes laborales hoy son más chonchos, ¿sí? Pero pues no te cabrían en un folder. Sí, no. ¿Sí? Entonces, ni en una carpeta registradora. No. O sea, hoy en día tienes la facilidad también de almacenarlos digitalmente. Claro. Y eso nos da la apertura de decir, oye, pues entonces ahora sí cumple con todo lo que tema. Y yo voy hacia dónde? Hacia el tema del compliance laboral, ¿no? Claro. Vamos a tener un poquito de entorno al compliance laboral. Compliance laboral, si me permite, contador, tengo que revisar desde adecuaciones del contrato, tengo que revisar un protocolo que existe en materia de discriminación y violencia laboral, tengo que revisar el tema de las comisiones mixtas, tengo que revisar el sistema de protección de datos personales, tengo que revisar una cuestión que se llama control de convencionalidad, que es los derechos humanos a nivel internacional, tengo que revisar en este caso el derecho a la desconexión cuando estamos hablando del teletrabajo. El teletrabajo, por ejemplo, un capítulo especial de teletrabajo, por ejemplo, y también tenemos un tema por ahí, por ejemplo, de la
¿cómo se llama? La competencia laboral. ¿Qué es la competencia laboral? Recordemos que es un derecho humano que se consagró en 2019. La competencia laboral, damas y caballeros, es ¿qué sabes hacer? Si eres contador, con mucho gusto, pasaste por un curso de capacitación, pasaste tal vez por preparatoria, pasaste, por ejemplo, tomaste un curso aquí en CADEFI, preséntame la constancia de CADEFI, eres, no sé, una persona que trabaja en limpieza, dime que, por ejemplo, sabes barrer, o no sé, una experiencia, una carta de recomendación. Entonces, la competencia laboral es muy interesante porque dentro del expediente laboral de este sistema de cumplimiento, la competencia laboral es un elemento esencial precisamente del expediente laboral. ¿Por qué? Porque con esto puedo demostrar, en el caso específico del tema del REPSE, el tema del REPSE, que es un servicio especializado y todo eso, y todo el mundo se fue con la idea de que el acta constitutiva, que si el contrato de prestación de servicios especializados, pero no podemos pensar en el fondo de lo que es el tema de su contratación. Necesito demostrar la competencia laboral de mi personal especializado. ¿Cómo sabes que es especializado? Pues el expediente laboral lo tiene que saber. Entonces es una parte muy interesante porque si revisamos las reglas del REPSE, es muy importante mencionar, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuando haga una revisión y descubra que las personas que trabajan no tienen esa competencia laboral o no pueden demostrar la competencia laboral de estas personas, simplemente a través de sus certificados de capacitación. Por supuesto, títulos. me va a cancelar el registro. Claro. Con las consecuencias de esa cancelación de registro, que va desde una multa, una posible no deducibilidad, hasta una posible imputación de un delito. Entonces, ¿todo por qué, contador? Todo porque no demostraste tu formato DC2, tu no sé, tu celo profesional, no sé, tus cartas de recomendación, etcétera, contador. Entonces, es importantísimo también generar esa parte, contador. No, pues qué interesante, Gabriel, porque a final de cuentas, en las empresas, ¿qué crees? Que no se tiene nada. Ese es el problema. O sea, que no se tiene. De entrada, cuando tú llegas, dices, bueno, ¿tienes contratos? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Somos un país de creyentes. Ajá, ¿no? exacto. Del creo. Ajá. Entonces, a final de cuentas, sí podemos, amigos, pensar que esto que estamos platicando, la verdad, muchas veces parece un sueño lo que nosotros platicamos ya utópico, ¿eh? Porque aquí nos ponemos a estudiar qué marcan las leyes, qué es lo que les conviene hacer en las empresas para prevenir cualquier demanda laboral, cualquier multa, cualquier pena, ¿no? Sí, incluso. sobre todo el tema penal también. Y entonces les hemos platicado, a veces incluso nos llegan a decir, algunos dicen, oiga, es que usted lo que platica, pues, no, en la práctica no lo vemos. O sea, le digo, bueno, yo no lo estoy inventando, ese es el deber ser. Las malas prácticas, ¿sí? El no querer invertir en las empresas, en este tipo de compliance laboral que también es algo, dice, no, pero si no hay un fundamento o si no hay una multa, pues claro que sí hay la multa y claro que sí hay el fundamento. El fundamento pues, son todas las leyes, ¿no? En donde hay que hacerlo. ¿Qué es lo que tiene? Antes se le llamaba control interno. Claro. Hoy en día, por adicionarle esta nueva materia prima, que son los derechos humanos, que es la discriminación y todo eso, pues por eso es que ya lo tenemos que subir a otro nivel, en llamarle cumplimiento de obligación laboral, ¿no? Para que sea en español. Claro. Cumplimiento de obligaciones laborales. Ok. Cumplimiento de obligaciones. ¿Dónde está el estudio actuarial para reconocer la antigüedad y de esa manera hacer una provisión que es obligatoria? Una provisión de tu antigüedad para que el día de mañana, llegado los años de servicio, ¿sí? Cumplidos, o tu retiro, en ese momento yo tenga los fondos suficientes para liquidarte. Y otra cosa, contador, está hablando usted, por ejemplo, de un reconocimiento de un pasivo laboral que no lo tengo en fiscal, no lo tengo en penal, no lo tengo contable, lo tengo en normas de información financiera. Claro. Porque aquí es donde los contadores, que no se les olvide el famoso boletín de 3, que hay que reconocer el famoso pasivo laboral. O sea, se dan cuenta, o sea, esto es una, ¿cómo se llama? Es un copo de nieve. Sí, claro, de hecho lo estábamos hace ratito, ¿no? En una plática que tuvimos antes. Hagan de cuenta que es un copo de nieve, lo ponen en la punta de, no sé, de aquí del Popocatépetl, y va rodando sobre la ladera, ¿no? El chiste que al final nosotros está ya con una super bola de nieve, una avalancha, ¿no? Entonces es importante mencionar esta parte y también, contador, porque al momento de un proceso laboral, que es lo que está comentando, van a decir ustedes, qué aburrido, Gabriel, qué aburrido que me digas expediente laboral y todo eso, qué aburrido que está el conta ahorita hablando de este tema. Solo te digo algo, en un proceso laboral próximo, donde una persona que trabaja te llega a demandar por discriminación laboral, entre un artículo 685 ter, ley de trabajo, ¿cómo te quitas de encima la discriminación si no tienes un expediente laboral?
Ahí te la dejo de tarea, ¿sale? ¿Cómo te quitas de encima una posible discriminación laboral si no tienes los elementos desde un expediente laboral común y corriente? Usted me dice 9 elementos, o más, por supuesto, para esta situación. Caso concreto, por ejemplo, podemos cometer una discriminación sistemática. ¿A qué me referimos a esto? Existen 2 puestos de trabajo en la empresa donde se le ofrece a las damas, a las mujeres, como tal. No voy a entrar en temas de preferencia sexual, nada de eso. No, simplemente una mujer que tiene maestría, tiene doctorado, tiene un montón de capacitación, perfecto. Pero solo como es la mujer, digámoslo así, que no se lleva bien con el gerente general, no le vamos a dar la vacante que tenemos aquí. Preferimos, en este caso, lanzar una vacante para contratar personas fuera de la empresa y darles el puesto. Entonces esta persona, evidentemente esta dama, podría demandar al patrón, en este caso, y no solamente por discriminación laboral, sino por tema de las famosas vacantes y el tema del escalafón, del derecho al escalafón, que es esa situación, ¿no? Empiezas a citar ahí la comisión de escalafón y ascensos, y por ahí pues no la tengo. Entonces, ¿cómo decidiste darle el trabajo a otra persona y no dársela a esta? ¿Y cuál es la prueba que va a presentar, en este caso, la dama? Pues el expediente laboral. El expediente laboral que ella formula, ¿no? El expediente laboral que ella formula es el que va a presentar precisamente para... No, y como dices, cárgale la prueba al patrón y vas a ver cómo lo pones en aprietos. Claro, exactamente. ¿No? Entonces, mínimo, obviamente va a ganar un litigio laboral mínimo. Porque posteriormente, no es tema de esta situación, pero habrá que revisar el tema de reparación de daños en materia de derechos humanos, porque esa es una discriminación. Es una discriminación. Entonces, obviamente, ya sería posterior esta situación, mi estimado contador. Pues vamos a seguirle agregando agua a esta botellita. Sí, ¿no? Por supuesto. Tenemos el alta del Seguro Social, ¿no? Por supuesto. Alta del Seguro Social. Muchos los dan de alta cuando ya obtienen la base, ¿no? La planta que le llaman. O sea, eso es ilegal. Claro. ¿No? Es ilegal, evidentemente, lo cual sabemos de antemano. De hecho, lo dice el artículo 2 del F de Trabajo, que tú tienes que dar de alta al trabajador desde el primer día. Oye, pero es que no sé si va a venir a trabajar, eso a ti no te importa. Te sale mucho más barato pagar un solo día, por ejemplo, que lo das de alta y lo das de baja el mismo día, a un posible capital constitutivo. Claro. Si bien es cierto, hay mucho tema de defensa en materia de capital constitutivo, pero el acto de molestia no se lo va a quitar, y sobre todo tomando en cuenta si esta empresa está registrada con el REPSE, que no se puede olvidar eso. Si me llega un requerimiento al Seguro Social, significa opinión negativa de cumplimiento para efectos del REPSE del Seguro Social. Me pueden cancelar el registro. O sea, no se me olvide eso. O sea, estoy jugando en un pequeño, en una pequeña telaraña muy delgadita y soy una araña muy grandota, ¿no? Entonces, me estoy columpiando en una delgada línea que no puedo estar actuando con eso. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las personas que prestan servicios en restaurantes, propinas. No, las propinas no me interesa el tema de integración, sino como tiene mucha integración, cada 2 meses tengo que mandar variabilidad, pues las modificaciones de salario bimestrales, por lo menos 6 al año, forman parte del expediente laboral, por ejemplo, ¿no? Un operador de tractocamión, ¿cuál les gusta? De la famosa licencia, creo que la licencia C o la licencia D, no me acuerdo. ¿Cómo sabes, incluso te lo pide el Secretaría de Comunicaciones a nivel federal, cómo sabes que la persona puede ser operador de un tractocamión? Porque tiene la licencia precisamente para poder manejar, porque tiene los conocimientos, porque tiene la constancia de S2, porque tiene curso de capacitación y porque tiene más cosas. Otra, es un camión quinta rueda. ¿Cómo mete la reversa del camión quinta rueda? Que es un diésel, por ejemplo, que es primera alta, segunda alta, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. ¿Cómo mete la reversa en un camión? Eso en el expediente laboral forma parte, contador. Claro. Porque si no, ¿cómo demuestro que es un servicio especializado? Así es. ¿Sí me explico? Sí, Otra, que eso también es interesante, lo comentó usted. Hay un consejo regulador que es el conocer. El famoso conocer, el organismo que es parte. Digo, entre otros, que también privados. Nos vamos precisamente a los famosos estándares de competencia laboral, el famoso conocer. Actualmente son más de 200, apenas lo acabo de checar ayer, son más de 200. Tengo, por ejemplo, estándar de competencia para los operadores de tractocamión. El operador de tractocamión debe manejar esto, y hay una parte interesante. Debes de conocer las normas oficiales mexicanas de la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, me queda claro, más las de salud. Las de salud, las de comunicaciones y transportes, por ejemplo. Sí. Vamos a un ejemplo mucho más bonito. Una persona que se encuentra en un restaurante.
aquella persona, no solamente el mesero, sino la persona, el famoso, le llaman garrotero, la persona que se encuentra como ayudante de cocina. Esta persona maneja la famosa, no sé cómo le llaman, se llaman cofia, le llaman cofia, no sé cómo se llama esta cosa. Debe saber, por ejemplo, la conocimiento de las normas oficiales mexicanas de Secretaría de Salud, por ejemplo, para preparación de alimentos. Ese es otro, que debo de saber cómo se preparan los alimentos, cómo se hace el lavado de manos, por ejemplo, para preparar alimentos. Eso lo tengo que demostrar en el expediente laboral, por ejemplo. ¿Sale? El ejemplo más claro, contador, construcción. Un simple, sencillo y muy humilde maestro albañil, ¿cómo demostramos que es un albañil? Ah, caray. Ah, caray. Hay que revisar, por ejemplo, la norma oficial mexicana 031. La 031 de Trabajo y Previsión Social me marca que cualquier persona que se encuentre en la obra debe tener conocimiento de 9 diferentes normas oficiales mexicanas. Y me puedo ir al tema de conocer. Existe un estándar conocer precisamente de la albañilería, que me dice, por ejemplo, cómo hacer el fraguado. Me enseña cómo hacer el fraguado, por ejemplo, para un aplanado, por ejemplo, el famoso finito que llaman los albañiles. Por ejemplo, me hace el fraguado, por ejemplo, para una losa, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso, aunque sea una constructora de las más sencillitas, debe de tenerlo. Debe de tenerlo, ¿por qué? Porque sabemos que las constructoras, en materia de EFOS, son de las principales empresas que aparecen en este listado de empresas simuladoras. Entonces, evidentemente, esta simulación me la voy a quitar de encima si en el expediente laboral demuestro precisamente que el trabajador cumple con esa competencia laboral contador. Así es. Pues fíjate, ya llevamos ahorita como 16 documentos importantes, pero son los más importantes porque son los que pueden atentar contra, pues vamos, el crecimiento de la empresa, ¿no? Claro, o el estancamiento incluso. Claro, así es. ¿No? Entonces, sí es importante que hoy en día, en cada tema, ¿verdad? Que esto valdría la pena seccionarlo para tener una plática exclusivamente, ejemplo, tú que también manejas las normas oficiales mexicanas, esa famosa 35 y 36 que mira, estuvo muy sonada hace 4 o 5 años. ¿Y qué crees? Que en las empresas no hay nada. O sea, ¿quién creó de entrada ese correo de contacto en donde se les dio a conocer a todos los trabajadores? Oigan, pues aquí ya está cuando menos el medio de comunicación para que nos manifiesten su sentir, cómo se encuentran de salud, ¿no? Entre otras cuestiones que te pide la misma norma oficial. Claro, identificar esos riesgos psicosociales, ¿no? Cómo te sientes, ¿no? Exacto. Es un punto interesante, contador. ¿Por qué? Dice la 035, una de las primeras obligaciones es la famosa política de prevención, que es un código de ética. Un código de ética, muchas empresas ni siquiera manejan ética, ni siquiera saben qué es la ética. Bueno, este código de ética que maneja precisamente esta norma 035 me dice, por ejemplo, que tengo que prevenir estos factores de riesgo psicosociales, como son, por ejemplo, acontecimientos traumáticos severos, así le llama la ley. ¿Qué es esto? Actos de violencia por inseguridad pública, asaltos, choques y demás cosas, ¿no? Entonces, esta norma, por ejemplo, me prevé que es necesario que los trabajadores pongan atención en el traslado de su casa a su domicilio, por eso otra vez el tema de croquis. Y en especial, por ejemplo, las damas, en el caso de las damas, es interesante mencionar que puedo también traer una norma que no es oficial, sino es una NMX, la famosa NMX R025 de igualdad laboral, en este caso, y me hace mención con la 035, las fusionamos, para, por ejemplo, en las empresas tener un listado dentro de su expediente laboral de las damas, sobre todo, qué tan lejos viven o en qué colonia viven. ¿Por qué? Para tomar en cuenta esto con los índices de inseguridad que existe en esa colonia. Así no quiero mencionar, no quiero ser clasista ni racista por el tema de colonias. Aquí en la Ciudad de México podemos tener muchas, pero sí es importante mencionar que tengo que tener mucha consideración con las famosas alertas de género a nivel nacional. ¿Qué son las alertas de género? En este caso son alertamientos, son documentos que por ahí, ya sea Secretaría de Gobernación emite, donde, por ejemplo, tengo que decir a una dama que no puede estar trabajando después de ciertas horas de la noche. ¿Por qué? Porque corre mucho riesgo que le suceda algún acontecimiento traumático severo. Por lo tanto, se propone, por ejemplo, dentro de la famosa norma 035, que existan, como parte de ese expediente laboral, tratamientos especiales para estas damas. Por ejemplo, no poner un transporte seguro, poner algo por ahí que la empresa ayude a la dama para llegar de la casa, de la oficina,
de su trabajo a su casa de forma segura, para que no exista ese problema que lamentablemente todo el mundo conoce, de la inseguridad contra las damas, ¿no? Sí. Entonces, sí es interesante porque insistimos, o sea, se están dando cuenta, jóvenes, se están dando cuenta cuánta legislación hemos platicado ahorita en apenas media hora que llevamos, no sé cuánto tiempo llevamos. Así es. Pero es increíble, pero este expediente laboral, así como se puede convertir en una botella, se puede convertir en un tinaco, de tanta información que tengo que presentar. Todo depende precisamente de la empresa y del puesto de trabajo que yo tenga. La alta especialidad que Exactamente. ¿Hasta dónde quiero llegar con esa alta especialidad que puede tener en este caso mi registro de trabajo, por ejemplo, ¿no? Así es. Porque ese expediente laboral, bueno, pues también dentro de esos documentos que vamos citando, hay uno que es el contrato de trabajo, contrato individual o contrato colectivo. O ¿sí? contrato ley. Nos falta el reglamento interior, nos falta las incapacidades. Bueno, vamos por partes porque todavía vamos a irle aumentando esa. Claro, vamos a empezar con el contrato. Va. Pero vamos, con el contrato, la Ley Federal del Trabajo regula ahí los 3 tipos de contrato, nada más, ¿verdad? Que es el contrato por tiempo indeterminado. ¿Cuál otro? Por obra determinada. Obra determinada. Y el famoso tiempo indeterminado. Así es. Que sabemos que el tiempo indeterminado tiene sus combinaciones entre prueba, capacitación inicial y por temporada, ¿no? Así es. Y teletrabajo. Así, y por supuesto, el teletrabajo, cuando nos vayamos al teletrabajo, exactamente. Sí. Y son modalidades, o sea, son modalidades que, como bien dice, sí me gustaría dejarlo en claro, ¿verdad? Porque hay quien, vamos en las redes, habla de los contratos de capacitación inicial, de los contratos a prueba, que les digo, está bien, digo, de eso a no tener nada, la verdad es válido. Claro, ajá. Sí, pero creo que lo correcto cuando aplicamos el derecho del trabajo, o sea, si tú te pones a leer ese diario oficial del año 2012. 30 de noviembre. Así, el 30 de noviembre del 2012. Ajá. Entonces te vas a dar cuenta que ahí es donde se anuncian estas modalidades nuevas, ¿sí? Y que trajeron una iniciativa. Ejemplo, la capacitación inicial principalmente se da ¿por qué? Porque todos aquellos estudiantes que terminaban una carrera, pues tenían la necesidad de empezar a ejercer ya un trabajo, ¿no? Así es. Y obvio que al terminar la carrera no tenían esa experiencia. Por eso es que se crea este contrato, ¿verdad? Sí. Por tiempo indeterminado, digo, si es que tú lo quieres considerar así, porque esa persona que tú vas a contratar es por tiempo indeterminado bajo la modalidad de capacitación inicial. Así es. Y que esa capacitación inicial va a estar medida. 3 meses máximo. Va a estar medida 3 meses para lo que vamos a llamar así obreros y para los que son directivos 6 meses. Así, ¿no? Es. Entonces, a final de cuentas, ese contrato, ¿verdad?, con esa modalidad de capacitación inicial nace precisamente ahí, sobre todo de aquellos estudiantes que buscan la oportunidad de empezar a trabajar sin tener experiencia, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, para ello se crea. Número 2, se crea la modalidad de temporada. ¿Por qué? Porque hay trabajadoras que después de ciertas actividades que ellas tienen como importantes, su familia, sus hijos, ¿no? Y dicen, bueno, yo puedo tener cierto horario disponible, pero nada más puedo trabajar los fines de semana o 3 días a la semana. Entonces de ahí se crea esta modalidad de la temporada, ¿no? Entre otras, para hacer valer los derechos de otros trabajadores, como son aquellos realmente de temporadas navideñas, de temporadas escolares, de ciclos escolares, ejemplo, entre otros deportistas, llámale. Que aquí, contador, sería interesante porque como forma parte del expediente laboral, la comprobación que esta persona solo puede desarrollar esa temporada porque es estudiante, porque es ama de casa, esa parte también formaría parte del expediente laboral para comprobar que puedo generar ese tipo de contratos. Claro, claro, y tienes hasta la misma campaña, o sea, los flyers, o sea, oye, la temporada navideña inicia en junio, ¿no? Perdón, en junio, en septiembre, la temporada navideña, empieza en septiembre. O sea, todavía no empiezan ni muertitos cuando ya está anunciándose la temporada navideña. Sí, claro. Y termina en diciembre, ¿no? Oye, si tú tienes esa comprobación de decir, mira, yo contraté a esos trabajadores por temporada, ¿no? Por temporada navideña, aquí está mi publicidad que abarca de tal fecha a tal fecha, ¿no? Entonces, hay que materializarlo. Eso también puede formar parte de mi expediente para materializar esa relación laboral temporal, claro, ¿no? Pero a final de cuentas ahí hay que elaborar un buen contrato, un contrato por tiempo, sí, determinado, sí, bajo la modalidad de temporada, sí, claro, ¿sí? Entre otros. Y hay contratos que puedes celebrar por evento, por día, por tocada o en restaurantes, en hoteles. Claro. Vamos, pero sí llamarles por su nombre, ¿no? Entonces, el contrato
que así se le quiso dar esa nomenclatura, y sí hay una, no una definición, pero sí nos dice la Ley Federal del Trabajo qué se entiende por contrato de trabajo, artículo 20. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Y qué se entiende por relación laboral, y las dos hacen las mismas funciones. Y los elementos en el 25, de acuerdo. Pero fíjate que aquí quiero dejar algo bien en claro, que realmente un contrato es un escrito en donde se plasman las condiciones individuales. O sea, las condiciones, sí, así es. Y ese ya va a llevar ciertos requisitos, ¿verdad? Que están plasmados en el artículo 25. Claro. Pero vamos, tú puedes ponerlo dentro del mismo contrato, la designación de los beneficiarios. Que esa es otra parte también de mi expediente laboral. Así es. Porque debemos recordar, damas y caballeros, que la famosa designación de beneficiarios la tenemos con una reforma que hubo, una reforma integral en junio de 2018, antes de la famosa reforma laboral, donde esta famosa ley federal de la declaración de ausencia para personas desaparecidas, personas que lamentablemente son secuestradas, tiene que haber un proceso especial, no solamente en el ambiente penal, sino también en el aspecto laboral. El patrón, por ejemplo, nos dice esta ley, no se puede meter para generar una posible denuncia. Y aquí tengo un tema bastante sobrio. A los que son estudiantes se los dejo de tema de tesis. Sí. El tema del artículo 37 de la Ley Seguro Social. El 37 de Seguro Social nos dice: el patrón me seguirá pagando cuotas sobre patronales hasta que me presente el aviso de baja. ¿Y cuando voy a presentar el aviso de baja? Está suspendida la relación de trabajo. Entonces yo voy a pagar cuotas sobre patronales por todo el tiempo que esté desaparecida la persona. Si bien es cierto, esta legislación, esta reforma como tal, me adecuó solamente para crédito Infonavit, no para cuotas de Seguro Social. Y si revisamos la ley, me dice que puedo estar desaparecido hasta por 5 años. Entonces, ¿voy a pagar cuotas de Seguro Social por 5 años? Sí, si no me pongo las pilas en esa parte. Y sobre todo, ¿qué me refiero a poner las pilas? Si no presiono a las personas que el trabajador, al momento de hacer su contrato como parte del expediente laboral, me designó como beneficiarios, ellos son los que tengo que estar presionando para que vayan a hacer el trámite, la denuncia, la declaración de ausencia, para que yo no tenga que estar pagando tanto temas de Seguro Social. Sí. Entonces es un tema que evidentemente forma parte del expediente laboral, pero que necesito aterrizarlo, por supuesto, porque si no, el patrón va a seguir pagando. Y imagínense pagar cuotas de Infonavit, las amortizaciones de vivienda de crédito Infonavit, o sea, pagarle el crédito Infonavit a una persona desaparecida por 5 años. Sí, no. Yo quiero estar ahí. Te acaba, sí. Yo quiero estar ahí, ¿no? Si me van a pagar el crédito de mi casa, pues a todo dar, ¿no? 5 años, ¿no? Entonces, claro, es una parte que también forma parte del expediente laboral. Otro, tú me designaste a tu esposa, ¿de acuerdo? Estamos en la Ciudad de México, no puede haber tanto problema. ¿Puedes designar varias esposas? Ese es el tema. Ese es el tema. O varios hijos también. El artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo me dice que la famosa dependencia económica se presume, más no tengo que investigarla. A diferencia de la Ley Seguro Social, que la Ley Seguro Social tú me tienes que demostrar la dependencia económica. Acá, como se presume la dependencia económica, puedes designar a la que es tu esposa y a la que tú dices que también es tu esposa. Sí, claro. Porque te fuiste a la Ciudad de México, que te casaste, te fuiste a, no sé, a Oaxaca, te fuiste a Veracruz y allá te volviste a casar. Y acá me declaras a la esposa que está en Veracruz. O te olvidaste por completo a la dama que se encuentra en la Ciudad de México, que está casada contigo. O lo mismo con los hijos de diferentes claro, esposas, ¿no? Exactamente, los hijos de diferentes esposas, por supuesto. Pero la bronca es, en caso de que desaparezcas, en caso de fallezco, ¿a quién le pago estas cosas? Claro. O sea, ese es un tema que evidentemente en mi expediente laboral... Pues en una libertad del derecho, a todos los que tú hayas designado, los porcentajes que hayas designado. Ese es el punto, ese es el punto, que esa declaración que me señala el último párrafo, el 25, puede ser libre. Puede ser libre esa designación de beneficiarios. Claro. Entonces yo aquí tengo que poner en el expediente laboral una pequeña multa, una pequeña situación donde él me tiene que comprobar el parentesco de las que me está poniendo. Claro. Porque si no, ¿qué caso tiene? Sí, fíjate que en los sistemas de nóminas hoy en día traen un apartado que te digo, también es, ahí hay que tomar en cuenta mucho el aviso de privacidad, porque precisamente estás hablando de quién es tu familia. Claro, ¿no? Son datos personales. Y son datos personales y son sensibles, o sea, pues son de alto riesgo hoy en día, ¿no? Entonces ahí tienes que decir, oye, incluso cuál es el RFC. Digo, entre más candaditos le pongas es mejor para tu seguridad al momento de hacer el pago, ¿no? Por supuesto. Porque con tanta documentación falsa puedes pagar doble o hasta triple. Claro, exactamente. ¿No? Entonces ahí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues dame su RFC, dame su CURP, dame una identificación de la persona y lo meto dentro del expediente laboral. Claro. ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, sí es importante escrito donde consten las condiciones de trabajo,
porque de ahí van a emanar prácticamente todo lo demás, ¿no? De lo que es una bitácora. Claro. ¿no? De lo que es una bitácora. Digo, el hablar de una bitácora, pues vamos, puede ser de manera electrónica. Ya ves que un ejemplo, los vigilantes. Sí. ¿no? Los vigilantes todos los días tienen que hacer cierto reporte para entregárselos a sus superiores y ahí los van guardando. Claro. Digo, eso, vamos, no es que forme parte de un expediente laboral, pero sí puede hacer uno referencia, como bien lo dices, en cualquier momento a ese tipo de bitácora de trabajo. Y hay un apartado aquí especial. La Ley General de Seguridad Privada me pide que todas esas personas que son vigilantes estén registradas. Hay un registro especial que lo tiene la Secretaría de Gobernación, que formaría parte del expediente laboral de los vigilantes. O sea, otro elemento más que vamos agregando al expediente laboral. Es como el chofer. El chofer tiene que tener ahí una identificación de ser conductor, que es la licencia, tipo A, B o C, la que sea. Y debe estar vigente además y debe estar renovándose, ¿no? Constantemente. Otra cosa que aquí también se pone interesante. La Ley General de Seguridad Privada me dice que estas personas que son registradas no deben de tener antecedentes penales. Cuando la ley federal para eliminar y erradicar la discriminación me dice que sería una discriminación si tú no permites la contratación de personas con antecedentes penales. Claro. Entonces, caray, la capacidad para contratarte significa que tú puedes contratarte de acuerdo a lo que dice la ley. Pero estarías discriminando sistemáticamente porque las personas que tienen antecedentes penales, en este caso, no las puedes contratar. Que por ahí creo que una pregunta me decía que pusiera un ejemplo más de una discriminación laboral. Ahí lo tienen. Las personas que son vigilantes, que la propia ley, en este caso seguridad privada, me pide que no deben tener antecedentes penales, contra las que sí te puedo contratar que sí tienen antecedentes penales, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso es interesante también. Eso hay que evaluarlo, porque mira, yo te puedo decir que como cliente a mí no me interesa contratar un vigilante que haya tenido antecedentes penales. Porque me da cuscús. Así es, y simplemente desde ahí yo lo pongo de palabra, ¿no? Claro, que muchas veces era lo que me decían el otro día, oye, es que, ¿verdad que yo no estoy obligado a registrarme en el REPSE? Le dije, ¿no? Pero pues aunque no estés obligado, hazlo porque ahí está de por medio todo el trabajo de tus colaboradores, o sea... Claro, en su momento, contador, se llegó a esa conclusión. A ver, si tú no quieres estar seguro, si tú no quieres estar inscrito en el REPSE, primero platica con tu proveedor, que normalmente el proveedor o tu cliente es el que te tiene que estar ahí como cuchillo de palo. Entonces, explícale que tú haces un acto de comercio. Los actos de comercio que asistan en el Código de Comercio nada que ver con este caso con el tema de REPSE. Pero si tú caes dentro de la famosa denominación de REPSE, a fuerza es necesario el expediente laboral para comprobar este tema de la especialidad que nos pide precisamente las reglas de REPSE, contador. Claro. Entonces, esa parte de vigilancia, porque es un suministro. Claro. Un suministro de vigilancia. Es lo que a veces la gente no entiende. Ese suministro de vigilancia que nada que ver, eso es un acto de comercio contra un servicio especializado que sí se tiene que registrar en imagínate padrón. El de los contadores. O sea, hoy el de los contadores, oye, ¿también debo estar registrado en el REPSE? Sí. Sí, porque ya ves ahorita la problemática con los despachos internacionales en donde metieron cachirules. Claro. Y a final de cuentas, pues por ahí también va para atrás todos los contratos y vienen las multas millonarias. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Entonces lo mismo pasa. Otro tema más del expediente laboral, ¿no? Ya verdad hemos citado varios, todos importantes. Nos hemos ido rápido por cuestiones de que nuestros amigos sepan, sobre todo por qué la importancia de cada documento. Y todos tienen un porqué, sí deben manejarlo, deben tener manuales, ¿verdad? De procedimientos para poder canalizar esa documentación. Cada documento del que estamos hablando debe haber un manualito. ¿Sí? Así es. ¿Quién elabora el contrato? ¿Quién lo autoriza? ¿No? De hecho, eso es un organigrama, pues un organigrama y un diagrama de flujo de información. Así es. Estamos hablando del tema principal que sería el compliance. El compliance me pide etapas de implementar, planificar y demás. Entonces, este compliance, en este caso, tiene que ver precisamente de hecho, la famosa norma ISO 9000, la versión más reciente 2015, me pide un diagrama de flujo precisamente de esta información. Entonces, aquellas empresas que tengan certificación ISO 9000, no me dejarán mentir, ese diagrama de flujo donde fluye, quién hace, cómo hace, todo eso. Y sobre todo en este caso, lo que en materia compliance, lo que puede manejar como gobierno corporativo, en este caso sería la alta dirección en materia de normas de ISO 9000. Entonces, esa parte evidentemente, como se pueden dar cuenta, es algo que ya traemos ahí, solo que nos falta
ponerle el nombre y ponerle las cosas como son. Claro. En este caso el diagrama que usted aporta, es decir, la información cómo tiene que fluir y quién no tiene que ser. ¿Quién es el responsable de esa información? Y no solamente responsable, como nadie es, en este caso, indispensable en la empresa, tu manual de operaciones. Claro. Tu manual de operaciones que también acredite precisamente tus funciones que hace la empresa. Pero lo que sí debe ir ahí, dentro de ese expediente laboral, el perfil del puesto. Por supuesto. El perfil del puesto es importantísimo porque ya lo citabas con esta parte de la responsiva de la empresa, por no tener bien definido el perfil del puesto del trabajador. Claro. Y ahí te va diciendo quién hace qué, ¿no? Y hasta dónde llega su responsabilidad. Hasta dónde llega la responsabilidad, ¿sí? Exactamente. A quién reporta, a quién le reporta a él. Entonces, todo un perfil de puesto que también lo hemos visto en pocas empresas. Y que de ahí también te sirve para detectar muchas cosas. O sea, como dices tú, los fraudes, ¿no? Claro. Oye, estás dejando pasar mucha información. Es tu perfil de puesto ser vigilante. Claro. ¿Sí? Y dentro de ese perfil aquí se te dijo a quién le debes reportar, qué actividades debes hacer, ¿no? Y al ver que no las está haciendo, dices, ah, caray, ¿quién es su supervisor a su vez? Entonces empiezas a detectar a través de un perfil, porque así de momento preguntas, ¿quién? No, pues no sé, y no sé, estás en estado de indefensión como empresa. Y la bronca viene contador, por ejemplo, cuando usted me presenta una balanza de comprobación con ciertas prestaciones, que el SAT le dice, estas no son prestaciones normales. Demuéstrame la materialidad de las prestaciones para esta gente. Por ejemplo, que la gente que se queda en vigilancia. Es evidente que la gente que se queda en vigilancia cubre tu turno, hay que comer. Los alimentos tal vez para el seguro social, si tú no los cobras, evidentemente sabemos que se tienen que integrar. Entonces, estos alimentos no son en este caso tal vez por tu trabajo, sino hay que ver las razones de esta situación, ¿no? O sea, hay que ver ya un tema un poquito más allá. Un operador, por ejemplo, un operador de tractocamión, un estudio de un antidoping. Un antidoping que va por su cuenta, que me lo pide ¿quién? No me lo pide en este caso el patrón, me lo pide Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Forma parte de una norma oficial, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, un gasto totalmente estrictamente y indispensable. sin embargo, claro, por supuesto, y sin embargo, el trabajador se puede poner un poquito espesado. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un asunto por ahí, una cosa que se metió hace poco, le gusta algo, algún enervante, alguna inhalado, no sé, inyectado, no sé, y tiene el nervio de que le pueda salir ahí contraproducente ese examen antidope, ¿no? Por ejemplo. Sí. No, y lo contempla la ley, ¿eh? O sea, lo que son enervantes, psicotrópicos, sí, claro. ¿va? Todo claro. eso. Pero ese es otro punto. ¿Hasta dónde son enervantes? ¿Hasta dónde son psicotrópicos? Hay que revisar la ley general de salud. Recetados Exactamente, también. ¿no? Por ejemplo, los famosos estas cosas que le llaman chochos. Sí. Que mucha gente, no recordarán tal vez las personas que encuentran aquí en la Ciudad de México hace como un par de años, acá en Santa Fe, un accidente que hubo de un tráiler que se llevó varias personas, precisamente porque el operador andaba así. Sí, entonces, evidentemente, oye, pero el operador se subió así, sí, porque no saben la historia, esa bien la contaron, venía desde Cancún sin dormir. Órale. Entonces llega aquí a la Ciudad de México, lo pone en freno, entonces como se pone un poquito difícil el asunto, ¿no? Entonces tarde o temprano tiene las consecuencias como tal. Sí. Ok, entonces, bueno, pues vamos a pasar algunas preguntas de nuestros amigos para que también respirar un poquito, porque vamos a seguir platicándoles de la importancia que tiene el expediente laboral. ¿En qué artículo está, qué documentos integran el expediente del trabajador? Pues no es uno. Son varios. Ejemplo, vamos a decirles el 25 que dice que debes tener el contrato de trabajo. El 25, ¿no? Exactamente, el 25 y aparte los elementos, por ejemplo, el mismo 25 me dice, te dice los datos del trabajador. Así es. Ya los datos del trabajador. Del patrón y del trabajador. Claro, ya expandimos ahí ¿Sí? la información. La CURP es un documento importante para ambos. Sí, claro. Entonces, oye, ¿y dónde viene esto de la CURP? Pues en el artículo 25. Vamos a citar otro así rápidamente. 804 Ley de Trabajo. Cuando una persona que trabaja te demanda, ¿qué elementos tienes a tu favor? El 804 son contratos, recibos, bla, bla, bla. Sí. 804 Ley de Trabajo también se lo dice como tal. Así es, recibo de pago de PTU, Claro. por decirlo así. El 101, recibos electrónicos. Exactamente, ¿no? recibos. El 101, recordad que nos habla del pago, dice el primer párrafo, el 101, pagar como unidad de curso legal. Segundo párrafo, salvo consentimiento del trabajador, tengo que hacer en este caso un pago electrónico. Tercer párrafo, la posibilidad de tener recibos electrónicos siempre y cuando el trabajador así lo acepte. Y cuarto párrafo, en caso de un juicio, el CFDI, si tú aprobaste el CFDI, en este caso va a ser revisado. Entonces necesito por parte del trabajador su recibo normal, común y corriente, o su recibo CFDI. Recordad que el CFDI, damas y caballeros, es un archivo XML. Que yo tenga la representación impresa es otro rollo. Entonces la parte electrónica que comentaba hace ratito el contador, ¿no? Que esa parte que también tengo que aterrizar. Esto es el 101, Ley de Trabajo. Encontramos, por ejemplo, en el 134, Ley de Trabajo, los exámenes médicos.
que el trabajador tiene que estar obligado, en este caso, a prestar. Es un artículo que establece las obligaciones de los trabajadores. Es correcto, ¿no? así es, exactamente. Por ejemplo, otras, mi estimado Miguel, las encontramos en las diferentes normas oficiales mexicanas, no las de trabajo y previsión social, sino salud, turismo, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí encontramos otro fundamento precisamente que busquen esos elementos. Sí, son diferentes artículos, incluso el mismo 99 de la Ley del Impuesto a la Renta, Por supuesto, te establece la obligación de generar al momento del pago un comprobante fiscal digital. Así es, exactamente. O tenemos la misma Ley del Seguro Social, ¿sí? Que los patrones deberán dar el aviso de alta, Ajá. de baja o de modificación de salario de los trabajadores, ¿no? Y si me presiona un poquito el 9 del reglamento de afiliación, del tema de construcción, los elementos de tener un recibo de nómina, por ejemplo. Así es. Entonces, ahí sí, insisto, o sea, si hablamos de fundamentos, no paramos el tema. No Sí, paramos. por eso yo les dije, hablar de fundamentos pues están en todas las normas, ¿no? O sea, hablar del compliance están en todas las normas. Claro. Aquí lo único que estamos, creo que poniendo nosotros de nuestro empeño es decir, oye, esto vamos a darle otra forma. Vamos a dar otra forma. Incluso a mí me gustaría invitarte y llevarlo esto a un curso. Sí. A un curso, ¿sabes por qué? Porque no hay como mostrarles ahí toda la logística. El elemento y el fundamento legal. Así es. de simple. Pero sobre todo mostrarles toda esa documentación, en qué caso se va a necesitar, ¿no? ¿Por qué la importancia? Ejemplo, hablemos de incapacidades. Oye, Ajá. ¿cómo se deben manejar las incapacidades? ¿Todas son procedentes? No todas. Así es. ¿Sí? Porque el trabajador, oye, es que me metí un cotonete y se me quedó el algodón y fui al Seguro Social y el Seguro Social me dio 3 días o 5 días de incapacidad por ese algodoncito que se me quedó. A ver, espérame. Ajá. Déjame ver si realmente sí fue cierto lo que me estás diciendo. Vamos Claro. a verificar si ese documento oficial es válido, ¿no? Tomando en cuenta que ahorita el Seguro Social empezó una campaña a través del escritorio virtual de poder validar ciertas incapacidades. Ya el Seguro Social me está pidiendo validar, que yo valide esas incapacidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. obviamente, se va a poner interesante que me quieras aplicar un hilo trabajo con un cotonete que se quedó atorado, ¿no? No, es que nosotros tenemos en una empresa un caso de que cada mes 2 veces se le quedaba el cotonete por mes, 3 veces por mes. No, Entonces, pues, y sus incapacidades eran de 1 o 2 días, Qué curioso, casualmente. qué curioso. Dices, bueno, no tenía derecho al pago del salario, Pues sí. pero para él dice, bueno, pues estos días yo los ocupo, pues ya, a final de cuentas, cuando termina la relación laboral, termina confesando que eso se los vendían. Claro. Se los vendían, ¿eh? Aquí hay un punto muy interesante y aquí se los quiero apuntar de una vez. Al momento que yo ingrese a trabajar como persona que trabaja, ya que me convierto en trabajador, de este caso aquí del contador, el contador me tiene que pasar, ¿sabes qué? Este es el listado de documentos, en mi forma de expediente laboral. 40 diferentes documentos. Perfecto. Y en la parte de abajo, debo de decir, se sugiere, yo soy una persona que soy acreditada de Infonavit, ¿sí o no? Bajo protesta de decir verdad, el trabajador, la trabajadora me dice que sí es acreditada o no es acreditada de Infonavit. ¿Por qué bajo protesta, damas y caballeros? Porque jura que sí es acreditado o no es acreditado. Sí. Con la salvedad de que dice que no, al momento que llegue la emisión bimestral, caray, dices que no y aquí resulta que sí eres en este caso. Al momento que tú haces bajo protesta sí verdad, evidentemente caes en un engaño. Caes Claro. otra vez, falta de proveer honradez. Pero esto forma parte del colofón, si te puedo llamar así, de un expediente laboral que es al momento que yo ingreso con usted a trabajar en mi trabajo contado. Entonces, Sí, y ya desde ahí vas conociéndolo al trabajador también, pues para saber qué cautela tienes que tomar. exactamente, de ahí con él, hasta ¿no? dónde llega su responsabilidad de cumplir con información que Sí, me porque si ya estamos te engaño pidiendo. desde ahí de no tengo crédito, ocultándolo, Exactamente. pues en automático ya sí, esa carta de manifestación, fíjate que es muy importante. Entre otros, digamos, la carta de entrega de herramientas de Claro, trabajo. por supuesto. O sea, tú le das una Mac a un diseñador y le dices, oye, te la entrego en estas condiciones, modelo tal, ¿sí? Claro, yo estoy obligado a darle el mantenimiento, pero fírmame una carta responsiva del uso o sea, Claro. por el desgaste no hay ningún problema. Pero si yo veo que tú en un dado momento le das un mal uso, en ese momento sí voy a proceder a cobrarte esa herramienta de trabajo. Claro. ¿no? Otra que es básica. Pero debe estar asentado por escrito. Claro. ¿no? Hablamos de cartas responsivas. Otra la carta responsiva que es básica. Un despacho contable. Contador, usted la imagen, nuestro amigo Rolando, la imagen de un despacho. Hacemos cita con ciertos clientes. Los clientes nos dan sus e-firmas. Las firmas electrónicas para entrar al SAT. ¿Ok? Yo a su vez, como no me encargo del trabajo, delego, se la doy a mis auxiliares. Ese auxiliar, que es mi trabajador, recibe la información y opera la información.
La carta responsiva se radica de que el despacho le entrega una responsabilidad del mal uso o buen uso de esas firmas, porque quién sabe que ese auxiliar contable no por ahí baja el certifica y genera un sello digital. Al generar un sello digital puede emitir y en este caso comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas. Claro. Entonces, hermosísimo porque se configura el 113 bis de código. Entonces, evidentemente, en lo que sí y en lo que no, que si yo acredité o no acredité que fue mi culpa, por lo menos ya se generó la molestia al contador. Entonces, una carta responsiva también para los documentos electrónicos que manejamos, por ejemplo, el despacho contable, que eso forma parte de mi expediente laboral también. Sí, fíjate que yo en esa parte sí he sido un poco precavido porque yo no suelto las contraseñas. Sí, Perfecto. les doy los certificados y todo. Y ya cuando se trata, a ver, vamos a conectarnos y ya no, o sea, como de esas veces que cierra los ojos porque voy a poner la contraseña, ¿no? Sí, claro. Y la verdad me funciona sí, muy bien para pues no, sí. porque pongo en riesgo, y la de todos mis clientes, o sea, nunca permito que el auxiliar o el contador que me apoya firme documentos digitales, o sea, no. O sea, ya nomás le digo, mándamelo el archivo y mándame la línea de captura y yo pago. Porque todavía tiene grado de responsabilidad que muchas personas ya se les olvidó o nunca lo han tenido. Claro. En el manejo de información de sus clientes como despacho contable. ¿Cuántos despachos a nivel nacional se les hace fácil tener una memoria USB todas las firmas digitales de sus clientes? Claro. Entonces, si vas a manejar y con una las memoria... contraseñas. Pues lo peor caso, las contraseñas. ¿no? Entonces, como bien dice, o sea, la firma digital sustituye en su totalidad a la firma autógrafa. Sí. Entonces, si hay alguien que dice, pues vamos, que no tenga así más que malicia, Sí. va a decir, oye, pues ya me dieron un buen tip. Con la firma electrónica yo puedo vender facturas y puedo hacer y deshacer, hacer el negocio de mi vida, ¿no? Es justamente lo que me dice la conducta antijurídica del artículo 113 bis de código, el famoso artículo que se reguló para los factureros. Es el mismo, es lo que está pidiendo precisamente. Y entonces hay que delegar responsabilidades a través de ¿qué? Pues del mismo contrato, de la carta responsiva, así es. ¿no? Del mismo contrato individual del de manual trabajo. de operaciones, por ejemplo. Sí. Así es lo que tengo que tener en este caso, compartir mi expediente laboral contado. Y todo, pues también vamos a leer otra pregunta porque todavía me faltan un buen de ahí para comentártelas. Miguel Cruz, si no existía un reglamento interior de trabajo, que era lo que iba a platicar ahorita, se crea y los trabajadores se niegan a seguirlo, que ahora les ponen lo que deben hacer, ¿qué se puede hacer? Estimado Miguel, es interesante mencionar que el artículo es el 423, 424 de Ley de Trabajo, te señalan que este reglamento interior, perdóname la expresión, voy otra vez a leer, dice, se crea y los trabajadores, primero, el reglamento interior tiene un debido proceso de cómo se debe crear, sí. A través de una comisión mixta. Así es. Esta comisión mixta es representante de todos los trabajadores. Así es. Como en un sistema democrático, como existe en México, elegimos a los trabajadores. Okay. Estos trabajadores, a su vez, se ponen de acuerdo con el patrón para esas cláusulas. Entonces, sí. Y se le llama formular. Claro. O sea, en la comisión, representantes de patrones y trabajadores, el primer paso es, ya hiciste la convocatoria para crear la comisión mixta que va a elaborar este reglamento interior. Sí, ya hicimos la convocatoria, ya están designados, todos están de acuerdo. Sí, entonces, siguiente acto. ¿sí? Nos ponemos de acuerdo en las cláusulas. Vamos a hacer ya la reunión para empezar a presentar el proyecto del reglamento interior de trabajo. Y ahí es donde se empiezan a hacer ya las discusiones de esas reglas. Exactamente. ¿no? Disciplinarias, y todo lo demás, exactamente. Materialidad. Aquí es porque todos los trabajadores estuvieron de acuerdo en ese representante. Claro. Entonces no me salgas de que no vas a cumplir con el reglamento, porque si no cumples con el reglamento, lo mismo que diga el reglamento, la sanción se te puede aplicar. Sí, aquí parece que es un reglamento impositivo, ¿eh? Sí, claro. Porque cuando se hace a través de los representantes, todos van a estar de acuerdo y ahí mismo se va a discutir allá arriba. Es más, se lo fusiló de Venezuela. Dictatorial el asunto. Sí, exacto. Sí, entonces, bueno, pues ahí sí que conozcan un poquito y de ese tema ahí, que también debe estar, digo, no dentro del reglamento interior, no dentro del expediente laboral, si así me lo permites, porque el reglamento interior de trabajo, ya una vez que está depositado ante la Junta. No, es en el centro de conciliación. En el centro de conciliación. ¿Sí? Ajá. Ya cuando lo depositas en el centro de conciliación, en donde hay centros de conciliación, porque en los otros donde hay nada más todavía juntas, juntas federales o juntas federales o juntas locales, tienes que depositar ese reglamento interior de trabajo y a partir de ese momento tienes que darlo a conocer.
¿sí? A través de los diferentes medios, ¿no? Correo Y electrónico. recabar evidentemente el consentimiento de cada trabajador. Así es, que tienen el conocimiento ya de ese reglamento interior de Así trabajo, es. ¿verdad? Y ahí sí no hay de que quién se opone, ¿no? Ahí ya no, porque prácticamente lo formuló y lo acordó, así lo convino, la comisión mixta, Sí. De la formulación del reglamento interior de correcto. trabajo. Entonces ya una vez que lo tienes depositado, ahora sí se los doy a conocer y nada más pido que sigan al pie de la letra, por eso se los doy a conocer, sigan al pie de la letra para que no caigamos en esas malinterpretaciones, o en esas faltas en las cuales podrán ser sancionadas. Exacto. Ese reglamento interior de trabajo, entonces, sí puedo pensar que si es pequeño, lo puedes meter en el expediente de cada trabajador, sobre todo para recabar el consentimiento de que sí conoció de ese reglamento interior. Es correcto, así es. ¿Sí? Entonces, posteriormente, ¿qué sigue? Entonces ya tenemos el reglamento, que también puede formar parte del expediente, ¿no? Vamos ahí con otra pregunta. Nos dice Yarecita, si ellos se niegan que firmen renuncia voluntaria y se le dan sus alcances, híjole, no entendí. Aquí este tema de renuncia voluntaria, aguas. Por favor, revisen el último párrafo del artículo 47 que nos dice, salvo prueba lo contrario, el patrón tiene que acreditar que no fue despedido el trabajador. Es muy importante. Si hablamos de separación voluntaria, el trabajo puede alegar que fue despido. Entonces el patrón tiene que comprobar que no fue en este caso despido injustificado. Aguas con ese punto, el último párrafo del 47. Fíjate que, bueno, para ir adelantándonos, sí, dentro del expediente laboral, pues también hay que meterle, sí, el aviso de renuncia, si es que es una renuncia voluntaria. Claro, la renuncia como la carta de aceptación de la renuncia para proceder al finiquito. Claro, el mismo finiquito. Y el mismo finiquito, la liquidación del trabajador. Así exactamente. Y culminaría con ¿qué? Con la baja del trabajador. Y aquí nada más agregar un punto ahí, contador. La Suprema Corte de Justicia, aguas con este punto. La segunda sala determinó, en el caso de mujeres embarazadas, una mujer embarazada es inverosímil que renuncie. Por lo tanto, la misma jurisprudencia me dice que necesito reunir elementos de convicción adicionales. O sea, hacer una entrevista de salida, contador. Una entrevista de salida a aquellas personas que son, bueno, sobre todo las mujeres embarazadas, para saber por qué te fuiste, que porque estás enferma, porque tienes un parto de alto riesgo. Específicamente, mujeres embarazadas debo tener esta parte, contador. Aparte de los elementos que usted me mencionó como parte del expediente laboral. Perfecto. ¿Sale? Pues, licenciado Gabriel, muchísimas gracias. Mira, llegamos a la parte final de nuestro tema. Es un programa aquí donde tenemos un horario un poquito más corto. Sí. Pero, sin embargo, creo que damos esa sustancia, ¿no? Creo que de antemano tú tienes esa experiencia, esa capacidad. Vamos a ver la manera de por ahí de armar un curso, ¿verdad? En donde ya pongamos gráficamente, así como el de los comprobantes fiscales digitales, un taller de nóminas, así también hacer... Correlacionar cada uno. Correlacionarlo, el decir de por qué su importancia, cuáles serían las sanciones de no contener todos esos documentos de los que estamos hablando, porque sí, a final de cuentas, toda obligación que no se cumple trae como consecuencia una pena, una multa, una sanción. Algo tiene que consecuencia. Y esto es lo que vamos a concluir. Perfecto. Digo, que el que no haga un expediente laboral va a traer como consecuencia una pena, una sanción, una multa. A veces hasta moral si tú quieres, pero la va a haber, ¿no? Exactamente. Tu opinión final, por favor. Final nada más, a todas las personas que son patrones, insistimos en el tema de que tarde o temprano ese tema del expediente laboral nos va a alcanzar. Así que lo mejor es estudiarlo, lo mejor es analizarlo. Se dan cuenta cuántas leyes hablamos, cuántas normas hablamos. O sea, no es marearlos, es simplemente avisarles que las cosas están ahí. Solamente hay que aplicarlas y sobre todo, como dice el contador, correlacionar todo. Porque tarde o temprano un trabajador, una persona que trabaja, quien sea, nos puede demandar y nos puede agarrar, perdón la expresión, con una mano en la cintura y nos puede ocasionar desde un despido injustificado hasta una posible denuncia, una posible reparación de daños en materia de derechos humanos. Así que hay que ponerse las pilas, damas y caballeros. Muchas gracias por la invitación, contador. No, gracias a ti, Gabriel, por tu tiempo. Amigos, bueno, pues como siempre, es un placer haber estado por aquí con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes.